Argentina se abstuvo de votar la resolución de la OEA que condenó las elecciones fraudulentas en Venezuela. A continuación profundizamos sobre este y otros temas que tienen que ver justamente con este asunto con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Claudio. Y en este contexto, ¿cómo se explica que el presidente argentino Alberto Fernández sí acompaña el informe de la ONU que habla sobre las violaciones, las denuncias, las graves denuncias que hay contra justamente la violación de derechos humanos en Venezuela, pero ahora no acompaña esto de la OEA, que habla también de la descalificación que se hace sobre lo que fueron las elecciones legislativas en el país bolivariano? ¿Cómo se entiende esta dualidad que presenta Fernández al respecto? Porque hay un silencio absoluto en el gobierno argentino. Así es, y no acompañó el documento de la Organización de Estados Americanos que denuncia la elección legislativa del domingo como una farsa electoral, como un acto fraudulento, una puesta en escena. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández no lo acompañó a ese documento de la OEA y la explicación es que es una gigantesca contradicción. Lo que estás señalando muy certeramente vos, Rosario, es la inmensa contradicción de un gobierno cuyo presidente y cuyo canciller suscribieron gravísimas denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, o sea, no incidentales o accidentales, sino sistemáticas y aplicadas por orden desde la cúpula del poder, firmadas por Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y sin embargo no acompaña lo que denuncia un acto electoral como una farsa. Y eso es una contradicción del gobierno de Alberto Fernández, porque en modo alguno puede esperarse que un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, lo cual lo muestra como una dictadura, pueda ser respetuoso con el pluralismo y con los derechos electorales de una sociedad democrática. Es absurdo pensar eso. O sea, si se trata de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, entonces lo lógico es pensar que no respeta los derechos electorales y no realiza elecciones que sean creíbles. La explicación del silencio de Alberto Fernández y de no haber acompañado el documento de la OEA es la fortísima presión que sobre el presidente ejerce su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien también, Rosario, incurre en una gigantesca contradicción porque recientemente, a propósito de que todavía en Ecuador la justicia electoral no había admitido la candidatura del exministro del gobierno de Rafael Correa, Arauz Galarza, Andrés Arauz Galarza, Cristina Kirchner dijo que no había democracia en Ecuador porque había proscripciones. Señalaba como una proscripción lo de Arauz Galarza. Y ciertamente tenía razón, hasta que dejó de tenerla porque en estos días finalmente la justicia electoral aceptó la candidatura de este candidato correísta. Pero en el momento en que Cristina dijo hay proscripciones y por ende no hay democracia, tenía razón Cristina. Lo curioso es que no vea que hay proscripciones y que por ende no hay democracia en Venezuela, porque en Venezuela en junio de este año en curso fueron proscriptos Acción Democrática, el partido hoy liderado por Henry Ramos Alup, Voluntad Popular, el partido que lidera Juan Guaidó y Leopoldo López. Antes había sido, primero Justicia y Acción Democrática, primero Justicia del partido de Capriles, junto con Acción Democrática fueron proscriptos, ahora fueron intervenidos por la justicia electoral, lo que implica que su dirigencia fue corrida de la dirección del partido y se le injertó
una dirigencia que responde al régimen. Tiempo atrás había ocurrido lo mismo con Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López. Tanto Enrique Capriles como López, como Guaidó, como Henry Ramos Ayub y como los dirigentes de otros 5 partidos que desde el 2012 a esta parte también fueron intervenidos y sus dirigencias corridas de las direcciones partidarias, donde fueron puestas personas que responden al régimen. Todos esos dirigentes están proscriptos, no pueden ser candidatos. Tenía razón en el momento que lo dijo respecto a Ecuador y la candidatura de Arauz Galarza, Cristina Kirchner. Lo curioso es que no aplique el mismo razonamiento para Venezuela. ¿Y hay alguna razón visible, vería Claudio? que hay proscriptos, por ende no hay democracia. ¿Y hay razones visibles para que gobiernos y dirigencias, en el caso de ella y de otros dirigentes, sigan apoyando al gobierno de Maduro? Yo creo, Miguel, que hay 3 tipos de razones, 3 explicaciones a esta actitud de quienes apoyan abiertamente o apoyan con silencios cómplices, como lo está haciendo Alberto Fernández. Una de esas posibles razones es la identificación ideológica, lo que implica identificarse ideológicamente con un régimen que no tiene por qué ser democrático. Ellos se identifican con un modelo autoritario de poder que carece de propiedad privada y que carece de propiedad ideológica o de libertad ideológica. El monopolio de la ideología lo tiene el régimen, ese es un modelo de poder y hay quienes se identifican ideológicamente con esto. Otra razón es por lealtad o agradecimiento a viejos salvatajes económicos realizados por el mismísimo Hugo Chávez. Fueron muchos los casos de países que tuvieron situaciones económicas comprometidas y Chávez, en el liderazgo todavía de Venezuela, implementó salvatajes económicos que fueron de importancia sustancial para esos gobiernos en esas situaciones, y hay muchos que son leales al régimen residual chavista en agradecimiento a aquellas ayudas que recibieron en su momento de Chávez. Y la tercer posible razón es los liderazgos que son extorsionables porque han participado de negociados o han recibido financiaciones ilegales. Fueron muchos los negociados que se pudieron hacer con el régimen chavista y con el régimen residual chavista después, desde todas partes del mundo. Y fueron muchas las financiaciones ilegales que desde Caracas partieron hacia distintos países del mundo, particularmente hasta hacia distintos rincones del continente. Todos los gobiernos y dirigencias que recibieron esas financiaciones ilegales o que participaron de esos negociados que se les permitían hacer con el régimen de Venezuela, son extorsionables al poder que hoy maneja el Maduro y Diosdado Cabello. Esa es la tercer posible explicación de los apoyos que aún existen y de las complicidades que se manifiestan, aunque sea bochornosamente a través del silencio, como lo está haciendo Alberto Fernández. Bien, Claudio, te agradecemos mucho este contacto. Que pases bien. Un gusto, siempre. Lo mismo para nosotros.